¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar el simulacro número 2. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, lo pueden hacer por el chat sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. ¿Qué porcentaje de superficie corporal total representa la cabeza y el cuello según la regla de los 9 de Guayas? Es una de las preguntas, doctores, típicas de quemaduras y ustedes no deben fallarla. La regla de Guayas son la regla de los 9. ¿Qué te dice? Que a nivel de la cabeza es 9%, ¿ok? Teniendo en cuenta, doctores, tanto la cabeza como el cuello es 9%. A nivel de las extremidades superiores será también 9%, 4.5% por delante y 4.5% por detrás. A nivel del tórax anterior será 18% y a nivel del tórax posterior será 18%. El tórax anterior hay que tener cuidado cuando me digan, perdón, acá es tronco, ¿ya? Tronco. Cuando me digan tórax será 9% y cuando me digan abdomen será otro 9%. Entonces hay que tener cuidado en las preguntas que me digan, el tronco anterior también está con ampollas, etcétera, por ejemplo, ¿no? O el tronco posterior. Cuando me hablan del tronco, me están hablando tanto del tórax como del abdomen. Y hay algunas preguntas que solamente me dirán el tórax y otras que me dirán el abdomen. A nivel de las extremidades inferiores, también va a ser 9% por delante y 9% por detrás. En total, ¿cuánto va a ser? Tanto anterior como posterior, va a ser 18% cada extremidad. ¿Ok? Y a nivel de la mano, no se olviden, cuando se utilice esta regla a nivel de la mano, será 1%. Y a nivel de los genitales también será 1%. ¿Ok? Entonces acá me están diciendo, representa la cabeza y el cuello 9%. ¿Qué puntuación se obtiene de la escala de coma de Glasgow al evaluar un paciente con traumatismo cráneoencefálico que abre los ojos al dolor, emite sonidos incomprensibles y retira al dolor? La escala de coma de Glasgow es una de las escalas que debes dominar muy bien, doctores. Y acá tenemos la parte ocular, la parte verbal y la parte motora. La parte ocular, ¿cuántos puntos? 4 puntos. La parte verbal, 5 puntos. Y la parte motora, 6 puntos. ¿Ok? La parte ocular, apertura ocular espontánea. Cuando es espontánea, será 4 puntos. Luego será apertura ocular al llamado, será 3 puntos. Apertura ocular al dolor será 2 puntos. Y si es que no hay apertura ocular, será 1 punto. El puntaje mínimo es 1 punto para cada uno. En el verbal, si es que el paciente se encuentra orientado, será 5 puntos. Si es que está confuso, será 4 puntos. Si es que está incoherente, habla cualquier palabra, cualquier cosa, pero habla, emite palabras, será 3 puntos. Y si es que solamente emite sonidos, será 2 puntos. Y si no hay nada, 1 punto. En el motor, obedece órdenes, será 6 puntos. ¿Ok? Acá tenemos si es que va a localizar el dolor o si es que retira el dolor. Y es por orden alfabético. Por orden alfabético. ¿Cuál es primero, la L o la R? La L, ¿no es cierto? Entonces localiza al dolor es primero. Y será 5 puntos. Luego será retira al dolor. 4 puntos. Luego tenemos una flexión patológica. ¿Ok? Flexión patológica. Y esta flexión patológica son 3 puntos. O también, doctores, se denomina decorticación. Luego tendremos la extensión patológica hacia abajo, ¿no? La extensión patológica tendremos 2 puntos. O también denominado, acá tenemos la decorticación, acá será la descerebración. Y si es que no hay nada, será 1 punto. Por lo tanto, este paciente, ¿qué nos dicen que presenta? Abre los ojos al dolor. Al dolor son 2 puntos. Emite sonidos incomprensibles. Sonidos son 2 puntos. Y retira al dolor. Veamos cuánto es retira al dolor. Son 4 puntos. ¿Cuánto de escala de coma de Glasgow tiene este paciente? 8 puntos. Un hombre de 45 años acude al servicio de emergencia por presentar ictericia, astenia y coluria. Desde hace una semana. Refiere haber consumido alimentos en la calle hace 2 semanas.
Al examen físico se encuentra hepatomegalia dolorosa, a la palpación se solicita un perfil hepático que muestra bilirrubina total aumentada de 8 y una bilirrubina directa de 6, AST de 1200, ALT de 1500, fosfatasa alcalina de 180 y albumina de 3.5. ¿Qué marcador serológico confirma el diagnóstico? Primero, ¿de qué vamos a sospechar, doctores? De una hepatitis. Y esta hepatitis, si me están dando un antecedente que este paciente ha consumido alimentos en la calle, por lo tanto será una hepatitis que se transmite por vía oral. Y la más frecuente que se transmite por vía oral es la hepatitis A. ¿Y qué pedimos para el diagnóstico de la hepatitis A? No puede ser antígeno de superficie de la hepatitis B, dijimos, IgM, antivirus de la hepatitis C, antivirus de la hepatitis E, IgM o antivirus de la hepatitis A. Será hepatitis A, ¿ok? Antivirus de la hepatitis A. ¿Cuál es la otra que se transmite por vía oral? El virus de la hepatitis E. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente? Hombre de 45 años sufre un accidente automovilístico y es trasladado al hospital con un traumatismo cráneoencefálico severo. A su llegada, un Glasgow de 6, pupilas midriáticas no reactivas y signos de herniación cerebral. Porque ya tiene midriasis, ¿no? Una herniación uncal probablemente. Se le realiza una tomografía computarizada que muestra un hematoma subdural agudo con desplazamiento de la línea media. A desplazamiento de la línea media, por lo tanto, ¿cuál será el tratamiento? Tanto en el hematoma epidural como en el hematoma subdural agudo, el manejo es craniotomía descompresiva. ¿Ok? Y recuerda que en el hematoma subdural agudo, la imagen que se va a formar es una imagen en media luna, a diferencia del hematoma epidural, que más bien es un lente biconvexo. En el hematoma subdural es producido por la lesión de las venas puente, de las venas emisarias, por la ruptura de estas venas, mientras que en el hematoma epidural va a ser producido por la ruptura de la arteria meningia media, y la sangre se va a encontrar entre el cráneo y entre la dura madre. Mientras que en el hematoma subdural, por acá se va a encontrar la dura madre y por acá se va a encontrar la corteza cerebral. ¿Ok? En ambos, el manejo de emergencia será la craneectomía descompresiva. ¿Qué ritmo cardíaco se espera encontrar en el electrocardiograma de un hombre de 65 años que es traído al servicio de emergencia por su esposa, quien lo encontró inconsciente en el suelo de su casa? Al examinarlo se observa que no tiene pulso ni respiración y que presenta cianosis peribucal. Se inicia la reanimación cardiopulmonar básica y se solicita un desfibrilador. ¿Qué ritmo cardíaco se asocia a estos pacientes? Generalmente la arritmia más letal, que viene a ser una fibrilación ventricular. Taquicardia ventricular no, asistolia fluida tampoco. La respuesta, fibrilación ventricular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? 55 años que acude al servicio de urgencia por presentar dolor torácico opresivo que se irradia el brazo izquierdo. Estamos pensando probablemente en un infarto agudo de miocardio. El dolor comenzó hace una hora mientras realizaba una actividad física moderada y no cede con el reposo. El paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial, de lipidemia y tabaquismo. Al examen físico se encuentra sudoroso, pálido y taquicárdico. La presión arterial es de 180 sobre 100 y la frecuencia cardíaca es de 110 latidos por minuto. Y me están diciendo que en el electrocardiograma muestra elevación del segmento ST en las derivadas precordiales V1, V4. Entonces estamos ante un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Pero de qué cara será? Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de la cara anteroseptal, de la cara inferior, de la cara lateral, de la cara anterior. Para eso tienes que recordar, doctores, tu distribución de cada uno de tus derivadas, tanto las precordiales V1, V2, V3, V4, V5, V6. ¿Cuál es mnemotecnia? Sal. ¿Ok? La parte septal es V1, V2. Supradesnivel del segmento V1 a nivel del segmento S a nivel de V1, V2 es la parte septal. La cara anterior a nivel V3, V4. V5, V6 es lateral, pero es lateral baja. ¿Ok? Lateral baja, porque lateral alta será 1 y AVL. 1 y AVL. Alta, cara lateral, alta. ¿Ok? Mientras que la cara diafragmática será 2, 3 AVF. 2, 3 AVF es la cara diafragmática o la cara inferior. Y por ahí hay algunas lesiones donde hay una obstrucción completa de la coronaria derecha que también te dará un infarto de cara posterior. Y en el infarto de cara posterior veremos en V2 y en V1 y en V2 infradesnivel del segmento
ST, ¿ok? Entonces será infradesnivel del segmento ST a nivel V1 y V2, supradesnivel del segmento ST a nivel de 2,3 a VF, estaremos ante un infarto ínfero-posterior. Pero acá me están diciendo V1, V4. V1, V4 es toda esta parte, la parte septal y la parte anterior. ¿Ok? Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de la cara anteroseptal. ¿Qué factor de riesgo se asocia con mayor frecuencia a la ruptura prematura de membranas? Al RPM. Lo que se asocia con mayor frecuencia será diabetes gestacional, infecciones del tracto genital, hipertensión arterial crónica, anemia ferropénica. La anemia ferropénica no tiene nada que ver, la diabetes tampoco, y la hipertensión arterial tampoco. Las que te pueden cursar con ruptura prematura de membranas y por lo tanto un parto prematuro son las infecciones de tracto genital. Por ejemplo, una cistitis, ¿no? O incluso las piel. Y las vaginosis también te pueden llevar a un parto pretérmino. ¿Qué tipo de insuficiencia hepática presenta el paciente? Tenemos un hombre de 45 años, es llevado al servicio de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico, presenta múltiples fracturas y hemorragia interna. Se le realiza una laparotomía exploratoria y se encuentra un hematoma subcapsular hepático que comprende el 60% del parénquima. Se decide realizar una hepatectomía parcial. Durante el posoperatorio, el paciente desarrolla ictericia, encefalopatía, coagulopatía y edema. ¿Qué tipo de insuficiencia hepática presenta este paciente? ¿Insuficiencia hepática crónica? No, es algo agudo. Insuficiencia hepática fulminante puede ser, insuficiencia hepática aguda puede ser, insuficiencia subaguda tampoco. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Es una insuficiencia hepática subaguda? Sí, pero tenemos que elegir acá el más específico. La respuesta más específica es insuficiencia hepática fulminante. ¿Por qué? Porque este paciente tiene encefalopatía y tiene coagulopatía. Y así se define la hepatitis fulminante. Es una encefalopatía hepática con disminución del tiempo de protrombina, menor del 40%. Y es más frecuente en virus de la hepatitis B. Y en el virus de la hepatitis B es lo más frecuente, y en el virus de la hepatitis E se asocia a embarazada. Su tratamiento de esas hepatitis fulminantes será el trasplante hepático. ¿Qué tipo de inmunización se debe aplicar a la gestante en el segundo trimestre del embarazo para prevenir la tosferina en el recién nacido? ¿Qué tipo de vacuna te está diciendo, no? En la gestante para prevenir la tosferina. Y se aplica entre la semana 27 y la semana 36 de edad gestacional, es la vacuna DTPA. Ya preguntado, ¿no? Vacuna DTPA. Entre la semana 27 y la semana 36 de embarazo. ¿Cuál es el tipo más común de cáncer de próstata? El cáncer más común de próstata es el adenocarcinoma. ¿Y en qué zona se va a localizar? En las zonas, vamos a ver las zonas de McNeil. Tenemos que recordar dos zonas principalmente, las zonas del cáncer de próstata y la zona del HPP. Veamos acá. Tenemos la periférica, la de transición y la de central. La hiperplasia prostática benigna se localiza sobre todo en la zona de transición, en la zona transicional, mientras que el carcinoma se localiza en la zona periférica. ¿Ok? ¿Y en qué lóbulo? El cáncer de próstata se localiza en el lóbulo posterior y la hiperplasia prostática benigna, el HPP, en el lóbulo medio y lateral. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el adulto? La causa más frecuente de obstrucción intestinal en el adulto son las bridas y adherencias. Ahora, es diferente cuando te pregunten cuál es la causa más frecuente en un paciente no operado. Y en un paciente no operado, la causa más frecuente será la hernia inguinal. De forma general, en primer lugar, las causas de obstrucción intestinal son las adherencias operatorias, en segundo lugar, la hernia inguinal, y en Europa, la tercera causa viene a ser los cáncer colorectales. En nuestro medio, los vólvulos de sigmoides ocupan el tercer lugar. ¿Qué intervención es la más importante para prevenir los defectos del tubo neural? Fíjate que solamente leyendo la última parte de la pregunta puedes responderla. ¿Qué utilizas para prevenir los defectos del tubo neural? Te dan todo un texto y te están preguntando qué le debes dar a este paciente. ¿El hierro te hará prevenir defectos del tubo neural? No. El calcio tampoco. El yodo tampoco. ¿Quién te previene el defecto del tubo neural? El ácido fólico. ¿Ok? Y lo ideal es que se debe dar 3 meses antes de la concepción. Eso es lo ideal. ¿Ok?
Administrar entonces ácido fólico por vía oral. ¿Qué medida preventiva se debe tomar en los pacientes con insuficiencia renal aguda por shock traumático para evitar la nefrotoxicidad por mioglobina? Estos pacientes que tienen shock traumático por aplastamiento, por ejemplo, van a tener, o estamos ante un caso de una rhabdomiólisis, por ejemplo, una obstrucción renal y te va a conllevar a una insuficiencia renal. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en este paciente? Dar una hidratación intensa, doctores. Hidratación intensa, sí o sí tienes que dar. Hidratación endovenosa más diuréticos. ¿Ok? Administrar diuréticos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente? Es un hombre de 45 años, es traído al servicio de urgencias por su esposa, quien lo encontró inconsciente en el baño con una botella vacía de cloro al lado. El paciente presenta dificultad respiratoria, cianosis, tos con expectoración espumosa y hemoptisis. La radiografía de tórax muestra edema pulmonar. Esto tiene afectación pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Que ha tenido el paciente una intoxicación cloruro, por cloruro probablemente, no por los productos de limpieza, ¿ok? Por cloro. Por lo tanto, lo que se debe hacer en este paciente, doctores, es administrar oxígeno humidificado bicarbonato, oxígeno humidificado corticoides por vía intravenosa, naloxona. La naloxona es para los opioides, no tiene nada que ver acá. La acetilcisteína, recuerda, esta acetilcisteína, muchas veces se utiliza, por ejemplo, la acetilcisteína para los contrastes, ¿no? Administración de oxígeno corticoides por vía intravenosa, bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, recuerda que se utiliza como antídoto para la intoxicación por amitriptilina. Por descarte sería la B. Y sí, pues doctores, acá en una intoxicación por cloro lo que se hace es dar oxígeno humidificado y dar corticoides, porque este es un antiinflamatorio que mejora la función pulmonar, porque tiene una afectación pulmonar y mejora, por lo tanto, la hipoxemia en estos pacientes, ¿ok? Mejora el edema pulmonar. ¿Qué medida terapéutica es la más adecuada para este caso? Es un niño de 2 años que es llevado al centro de salud por su madre, quien refiere que desde hace 3 días presenta diarrea líquida, sin moco y sin sangre, con una frecuencia de 6 a 8 veces por día. El niño no tiene fiebre ni vómitos, pero está irritable y rechaza la alimentación. El examen físico se encuentra con signos de deshidratación, mucosas secas y pliegue cutáneo positivo. Peso actual es de 10 kilogramos y el peso habitual es de 10.5 kilogramos. ¿Qué medida terapéutica es la más adecuada? ¿Este paciente tiene signos de deshidratación o no? Claro, tiene signos de deshidratación, por lo tanto no puede ser una leve. Pliegue cutáneo positivo, ¿ok? Por lo tanto será una moderada. Entonces, lo que vamos a dar en este paciente será sales de rehidratación oral. Acá tenemos los signos que debemos evaluar según nuestra norma técnica. ¿Cuántos son? Son 6. Signo del pliegue, sed, conciencia, boca y lengua, ojos, lágrimas, y la forma más eficaz de ver la disminución o la deshidratación es con la baja de peso. Menor de 5% es una deshidratación leve. De 5 a 10%, deshidratación moderada, y severa, mayor de 10%. ¿Ok? Acuérdate entonces, tonemotecnia, pliegue seco, más ojos húmedos. Signo del pliegue, sed, conciencia. Estos 3 de acá, nuestra norma técnica le dice que son los signos claves. Son los signos clave. Acá más de mucosas, de ojos y húmedos de lágrimas. Cuando ya este paciente está irritable, ojos hundidos, lágrimas secas, boca y lengua secas, bebe rápido, pero todavía bebe, tiene bastante sed. Este niño, signo del pliegue, menos de 2 segundos, este niño tiene una deshidratación moderada, ¿ok? Y la severa, cuando el paciente ya está letárgico, ojos muy hundidos, acá te van a hablar de que está muy severo, ausentes, muy seco, bebe mal, llenado, signo del pliegue, perdón, mayor de 2 segundos y también llenado capilar mayor de 2 segundos. El plan va a depender, en el EVE se da simplemente por vía oral, ¿ok? Más ingesta de líquidos, más ingesta de sopas, etcétera. Por lo tanto, empleas el acrónimo ACRES, que también te da tu norma técnica. ¿A de qué? De aumentar
los líquidos. C, de continuar la alimentación. R, de reconocer signos de alarma. E, de enseñar a los familiares. Y Z, de zinc, 20 miligramos por día que le vas a dar de zinc en mayores de 6 meses. Y el plan B es sales de rehidratación oral a una dosis de 50 a 100 mililitros por kilogramo. Y en la severa ya será cloruro de sodio endovenoso a 100 mililitros por kilogramo, que lo vas a pasar de acuerdo a la edad del paciente, en 6 horas o en 3 horas. Y si es que tiene shock, el paciente le darás en bolo de 20 mililitros por kilogramo de peso. Por lo tanto, estamos ante una deshidratación moderada y le daremos el plan B. ¿Qué nombre recibe el trastorno característico por la ausencia de menstruación durante más de 3 meses consecutivos? Eso se llama amenorrea. Pero para que sea 3 meses consecutivos, la paciente tiene que ser regular, porque si es irregular tendrá que ser 6 meses. ¿Qué tipo de anemia se caracteriza por la presencia de glóbulos rojos en forma de hoz o media luna? Fácil, ¿no es cierto? Es la anemia hemolítica falciforme, ¿ok? En forma de banana, ¿no? ¿Qué anticuerpo es el más específico del diagnóstico del ES? El más específico, el ultra mega específico, el SMIT, ¿ok? El anti-SMIT. Entonces ahí tenemos varios anticuerpos. El ANA, 98%. Su ausencia hace casi imposible la enfermedad. Sí o sí, doctores, para catalogar al ES, sí o sí tiene que tener un ANA positivo. Anti-DNA de doble cadena. Este anti-DNA de doble cadena te indica, doctores, actividad a nivel renal, nefritis. Anti-SMIT, este es el más específico, doctores. El anti-RO, ¿dónde lo encontramos el anti-RO? Asociado al lupus cutáneo subagudo, al lupus congénito o síndrome seco. ¿Ok? Menor riesgo de nefritis. La antihistona está asociado a fármacos, a lupus farmacológico. Y el antifosfolipídico asociado a síndrome antifosfolipídico en presencia de síntomas, obviamente. Por lo tanto, acá estamos ante un anticuerpo anti-SMIT. Un hombre de 25 años acude al servicio de urgencias por dolor abdominal que comenzó hace 12 horas en el epigastrio y luego se localizó en el cuadrante inferior derecho. Refiere a anorexia, náuseas, fiebre de 38. Al examen físico presenta sensibilidad y defensa de punto McBurney, signo de Robson positivo y signo del psoas negativo. El hemograma muestra leucocitosis con neutrofilia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Signo de McBurney, doctores. Bueno, tienes el diagnóstico, ¿no? Esto sí tienes que irte sabiendo, doctores, obviamente todos tus criterios de Alvarado, ¿ok? Los parámetros del Alvarado, que viene a ser Mantrells, ¿no es cierto? Mantrellis, ¿ok? Migración del dolor, anorexia, ese es el primer síntoma que se presenta, ¿no? Náuseas, vómitos, tenders de dolor en la fosa ilíaca derecha, rebote, elevación de la temperatura, fiebre, leucocitosis y desviación izquierda. ¿Cuál es el que tiene 2 puntos? La leucocitosis y el dolor en la fosa ilíaca derecha son los que tienen 2 puntos. El resto tiene 1 punto. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es otra de las preguntas frecuentes que te hacen en esto de la apendicitis? ¿Cuál es la actitud según la escala de Alvarado? Cuando tú tienes de 4 a 6 puntos, este paciente le vas a pedir una imagen. Cuando tienes mayor o igual a 7 puntos, este paciente le envías a sala de operaciones y cuando tienes menor o igual a 3 puntos, probablemente sea otro diagnóstico. ¿Ok? De forma práctica, doctores, cuando tú encuentres un laboratorio alterado, porque el laboratorio alterado te da por sí solo 3 puntos, cuando tú encuentres leucocitosis con desviación izquierda, lo más probable es que este paciente tenga una apendicitis con una puntuación mayor o igual a 7. Por lo tanto, este paciente lo enviarás a cirugía. Si por el otro lado te dan un laboratorio normal y te dicen cuál es la actitud, probablemente le pides la imagen. ¿Y cuál es la imagen de elección? TAC con contraste. Excepto en gestantes y en mujeres jóvenes que le pidas en primera instancia una ecografía y luego, si quieres confirmar, en las gestantes, resonancia magnética. Estaremos ante una apendicitis aguda. El resto del examen es normal, te dice cuál es el diagnóstico más probable en este paciente. Niño de 10 años que cuida el servicio de emergencia acompañado de su madre, que refiere al menos el menor, presenta dolor abdominal intenso desde hace 6 horas, que inicia en la región periombilical y luego se localiza en el cuadrante inferior derecho. Se acompaña ahora de náuseas, vómitos y fiebre. Al examen físico se sospecha que el niño pálido, sudoroso, con signos de deshidratación, el abdomen está distendido con defensa muscular y el signo de rebote positivo en el cuadrante inferior derecho. Por lo tanto, doctores, nuevamente estás ante un caso de una apendicitis aguda. Y hay que tener en cuenta que la apendicitis aguda, doctores, no se inicia con fiebre. Ojo, esto ya ha pasado 6 horas. Generalmente la fiebre se aparece
mayor de 12 horas, por si acaso. Hay una pregunta que había venido en un niño y te contaba el caso que el niño empezaba con fiebre. Tenía dolor también en la fosa ilíaca derecha y tenía diarrea. ¿Y cuál era la respuesta que daba con AREME? ITU, infección del tracto urinario. Y sí, pues doctores, la apendicitis aguda no inicia con fiebre, ¿ok? La fiebre se presenta luego, ¿ok? Luego de que aparece el dolor a nivel periumbilical y luego que se localiza a nivel del lado de la fosa ilíaca derecha, ¿ok? Entonces acá estamos ante una apendicitis aguda. La fiebre se está presentando posterior, por si acaso. ¿Qué arteria coronaria es la más probable que está ocluida en este paciente de 65 años que acude por el servicio de urgencias por un dolor torácico opresivo que se irradia al brazo izquierdo? El electrocardiograma muestra una elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales. ¿Ok? Las derivaciones precordiales, V1, V4 principalmente. ¿Ok? Se sospecha de un infarto agudo de miocardio y se le administra trombolítico. ¿Qué arteria coronaria es la que se encuentra más probablemente afectada? ¿Quién te irriga la parte anterior y el septum? La arteria descendente anterior. ¿Cuál es la causa principal de la enfermedad arterial periférica? Hipertensión arterial, diabetes mellitus, trombosis venosa, aterosclerosis. Al igual que una al igual que una patología coronaria, será la arteriosclerosis. ¿Ok? Y según la clasificación de la AJA tenemos varios grados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto sobre todo, doctores, es para la clasificación de la aterosclerosis que te va a producir síndromes coronarios agudos, por ejemplo. ¿Ok? En el grado 1, simplemente está normal, células espumosas. En el grado 2 es la estría grasa. En el grado 3 es la lesión intermedia o preateroma, porque en el grado 4 será la lesión ateromatosa, en el grado 5 será la lesión fibroateromatosa, ¿ok? Es decir, ya se empieza a formar la parte fibrosa en la parte externa, ¿ok? Y en el grado 5 es cuando hay una ruptura de placa, la placa complicada, y acá es donde te puede generar los síndromes coronarios agudos. En las lesiones arteriales periféricas, doctores, generalmente los pacientes te van a cursar con la clínica de claudicación intermitente. Y la claudicación intermitente, ¿en qué grado lo encontramos? En el grado 2. Hablamos de un grado 2A cuando es menor, cuando el paciente tiene claudicación o dolor en las pantorrillas cuando va más allá de los 200 metros. En el 2B, un grado 2B, cuando va a menos de 200 metros. ¿Ok? En el 1, el paciente estará normal. En el 3 es cuando el paciente tiene dolor de las pantorrillas, pero en el reposo. Y en el grado 4 estaremos, doctores, cuando el paciente presenta complicaciones, como por ejemplo úlceras o gangrena. ¿Ok? Bien. Entonces estamos ante una enfermedad arterial periférica y cuya causa es la aterosclerosis. Recuerden, uno de los principales factores de riesgo acá viene a ser, doctores, el tabaquismo, también asociado. En sí, los 4 principales factores de riesgo del corazón son los mismos factores de riesgo de la enfermedad arterial periférica: dislipidemia, diabetes, tabaco, ¿ok? Y también HTA. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un niño de 6 años que acude a consulta por presentar episodios recurrentes de tos seca, sibilantes y dificultad respiratoria que se desencadena al ejercicio, al frío o a las infecciones respiratorias? Los síntomas suelen mejorar con el uso de un inhalador que es el salbutamol, beta 2 de acción corta. ¿Qué le recetó el médico anterior? El niño tiene antecedentes de atopía y alergia. Bueno, te están dando el diagnóstico, ¿no? Que responde bien al broncodilatador y además tiene antecedentes de atopía y tiene sibilancia, 6 años. Esa es una, no puede ser bronquiolitis, porque la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias antes de los 2 años. Estamos ante un asma. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? ¿Qué tipo de asma presentará? Veamos. Un paciente de 35 años acude a la consulta por presentar episodios recurrentes con disneas, sibilancias y tos seca, especialmente por las noches y al estar en ejercicio. Tiene asma, ¿no? Refiere que ha usado inhalador de salbutamol ocasionalmente con alivio parcial, no tiene antecedentes personales ni familiares de importancia. Al examen físico se observa una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y una saturación del 25%. Ruidos respiratorios disminuidos y sibilancias respiratorias bilaterales. Se solicita una espirometría, que muestra una capacidad vital forzada de 3.2, que representa al 80% del valor. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, BEPS1, es 2.4 litros, que representa el 65%. Y una relación BEPS1 sobre capacidad vital forzada es el índice determinado de 75%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente, doctores? Bueno, hay
una clasificación del asma: asma intermitente, asma persistente leve, persistente moderado y persistente grave. Y dentro de esa clasificación, ¿a quién lo toman en cuenta? Al B-1, ¿ok? ¿Y qué te dicen del B-1? Será intermitente cuando es mayor del 80%. Persistente leve, mayor del 80%. Los dos, tanto intermitente como persistente leve, es mayor del 80%. Persistente moderado, cuando va de 60 a 80% y menor o igual a 60 será persistente grave. Este paciente cuando tiene 65% es una persistente moderada. Pero además tienes que ver, doctores, algunas preguntas que te dan los síntomas nocturnos y síntomas diurnos. Los síntomas nocturnos en el intermitente, menor o igual a 2 veces por semana; en el persistente leve, mayor de 2 veces por semana; y en el persistente moderado, síntomas a diario, moderado diario, y persistente grave varias veces al día, en los síntomas diurnos. Ojo, doctores, que ha habido una actualización en la GINA 2019 que ya no lo considera una sola vez, perdón, 2 veces, sino una sola vez. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ese dato, ¿ya? Porque las preguntas nos pueden decir, según la GINA 2019, ¿no? Pero si es que no me dicen nada, probablemente me están hablando de la clasificación que era anteriormente, y así vas a encontrar varias preguntas. Menor o igual a 2 veces por semana, intermitente. Y síntomas nocturnos, menor o igual a 2 veces, pero por mes. En el persistente leve, mayor de 2 veces por mes. En el persistente moderado, mayor de una vez por semana. Y en el persistente grave, frecuente, todas las noches. ¿Ok? Y ahí también tenemos el manejo de acuerdo a las escalas que vamos subiendo en el asma. Estamos ante un asma persistente moderado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Mujer de 32 años, gesta 3 para 2, acude al servicio de urgencias por presentar sangrado vaginal abundante y doloroso después del parto vaginal eutóxico hace 2 horas. Sangrado postparto. Tienes que recordar de las 4T. La exploración se observa un útero blando, aumentado de tamaño y desplazado hacia la derecha. Listo, tienes el diagnóstico, doctores. El cuello uterino está cerrado y no se aprecian restos placentarios, por lo tanto no será problema de tejido. La paciente está pálida, taquicárdica, hipotensa por el sangrado que está teniendo. Entonces las 4T puede ser de tono, que ese es el más frecuente. La atonía uterina, y eso es lo que tiene este paciente, una atonía uterina, ese es el más frecuente. Puede ser trauma, sobre todo trauma cervical. Esto es de aparición precoz, inmediatamente luego del parto. Luego tendremos el tejido, que es la retención de restos placentarios, y tendremos la trombina, la coagulación. ¿Ok? Por lo tanto, aquí estamos ante una atonía uterina. ¿Cuál es el mecanismo de acción del fármaco que se usa para prevenir la neuropatía periférica inducida por uno de los antituberculosos? Incluso no tiene necesidad de leer el resto, doctores, porque este paciente tiene tuberculosis y les ha dado tratamiento probablemente con estos fármacos de primera línea. Y dentro de esos fármacos, los 4 fármacos de la primera línea, ¿cuáles son? El HRS, ¿no es cierto? Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracidamida. Por lo tanto, doctores, en estos pacientes, cuando tú das isoniazida, tienes que evitar la neuropatía periférica dando piridoxina. Y este fármaco va a aumentar la síntesis de piridoxina. ¿Ok? Del fármaco para prevenir la neuropatía periférica. ¿Qué tipo de compensación se produce cuando hay una acidosis respiratoria? Si estamos ante una acidosis respiratoria, el pH se encontrará disminuido porque habrá gran cantidad de hidrogeniones y el PCO2 se encontrará aumentado. Por lo tanto, tiene que compensar de cierta forma esta acidosis respiratoria. Y esta acidosis respiratoria es compensada a nivel renal. Es compensada a nivel renal. ¿Ok? A nivel del túbulo colector, recuerda, las células intercaladas se encargan principalmente de la excreción de hidrogeniones. Por lo tanto, aumentará la excreción de hidrogeniones para mejorar la acidosis respiratoria en este paciente. Por el otro lado, cuando por ejemplo estamos ante una acidosis metabólica, lo que hará el paciente más bien será eliminar el CO2 por la vía respiratoria. ¿Ok? ¿Qué fármaco es el más comúnmente lesionado? ¿Qué órgano es el más comúnmente lesionado en el traumatismo abdominal cerrado? Cuando nosotros tenemos, cuando hablamos de traumatismo, según la TLS, tenemos un traumatismo abdominal cerrado y tenemos un traumatismo abdominal abierto. En el traumatismo abdominal cerrado, la causa más frecuente son los accidentes de tránsito. Y este paciente, el órgano más lesionado viene a ser el órgano vaso. Mientras que en el abierto va a depender si es que es por arma de fuego o si es que es por arma blanca. Si es que es por arma blanca, el órgano más lesionado es el hígado. Pero si es que es por proyectil de arma de fuego,
el órgano más lesionado es el intestino delgado, ¿ok? Entonces acá estamos ante el vaso. ¿Qué tipo de bilirrubina es la responsable de la ictericia fisiológica en el recién nacido? La ictericia fisiológica en el recién nacido es por predominio de bilirrubina indirecta, ¿ok? Y aparece, doctores, a partir del segundo día, su pico entre el 5 al séptimo día. Lo único que tiene el paciente es ictericia, nada más, no hay baja de peso, todo está bien. Lo único que tiene una ictericia fisiológica es baja de peso. Perdón, ictericia, ¿ok? Mientras, si es que el paciente, ojo, y esto se presenta en la primera semana, mientras, mayor de 2 días en la primera semana. Mientras, si es que el paciente tiene baja de peso, ¿ok? El paciente está deshidratado, en la primera semana, lo más probable es que se trate ictericia por lactancia materna. Lactancia materna. Y si es que está mayor de la primera semana, es decir, se encuentra en la segunda semana, lo único que tiene el niño es ictericia, nada más. Su peso va a estar normal, va a haber ganancia de peso. Ante que estamos en la segunda semana, ictericia por leche materna. Bien. Y si que se está presentando en el primer día, no olvides que son las incompatibilidades. ¿Qué bacteria es la causante de la tos ferina? Una pregunta directa, ¿no es cierto? La Bordetella pertussis. ¿Qué punto del sistema POPQ se define como la distancia entre el himen y el borde más distal de la pared vaginal posterior? Entonces tenemos que ver cuáles son esos puntos. El punto 0, no lo olvides que viene a ser a este nivel. Este punto 0, doctores, voy a trazar una línea hacia la parte del fondo uterino, hacia el punto D, que viene a ser el saco de Douglas, ¿ok? Por lo tanto, todo esto se llama la longitud total de la vagina. No olvides que el punto 0 es el himen, ¿ok? Luego tendremos del himen hacia la uretra aproximadamente es 3 centímetros. Y ahí tenemos el punto AA, ¿ok? Que representa a la uretra. Por lo tanto, si hay un prolapso del punto A, será un uretrocele. Luego tenemos el punto C, que representa al cervix, ¿ok? Si es que hay un prolapso del cervix, será un histerocele. Y por este lado, entre el punto A y el punto C, en su punto medio tenemos el punto BA, de bladder, de vejiga, ¿ok? Un prolapso de esto será el cistocele. Si hay un prolapso del punto D, se llamará enterocele. Y los de la parte posterior será rectocele. Por lo tanto, te están diciendo la distancia de la pared vaginal posterior y este se va hasta el punto D. Pero ¿qué se considera, doctores? El TLB menos 2. Y el TLB menos 2 va hasta el punto C. ¿Ok? Por lo tanto, la parte posterior será el punto D. ¿Qué hormona se libera en respuesta al aumento de la concentración de calcio en la sangre? Si hay mucho calcio, se libera la calcitonina para disminuir el calcio. Si por el otro lado hay poco calcio, se activa la paratormona más bien para aumentar las concentraciones de calcio. La paratormona, por lo tanto, es para aumentar el calcio, la reabsorción de calcio, la formación de 1.25 hidroxivitamina D, la vitamina D activa, y aumento de la absorción de calcio a nivel intestinal. Aumenta la reabsorción ósea, ¿ok? Para aumentar la producción de calcio. Por el otro lado, la calcitonina más bien se activa cuando tiene mucho calcio. Disminuye la reabsorción renal, disminuye la reabsorción a nivel del intestino delgado, disminuye la reabsorción ósea. Calcio aumentado, calcitonina es la que responde. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Una paciente mujer de 45 años que acude a consultorio por presentar dolor pélvico crónico, aumento de volumen abdominal y sensación de plenitud. Al examen físico se palpa una masa anexial de 10 centímetros de diámetro y dura irregular. ¿Ok? Una masa anexial. Se solicita una ecografía transvaginal que muestra una lesión quística con tabiques y vegetaciones y además calcificaciones. Y fíjate, un marcador tumoral sea 125, un cáncer probablemente tipo epitelial. ¿Un cáncer de qué? De ovario. El CA125 se encuentra elevado en el cáncer de ovario. ¿Qué documento de la Organización Mundial de la Salud define la promoción de la salud como el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud
para mejorarla. Esto es una definición que se encuentra en la Carta de Ottawa, que es en la reunión para la promoción de la salud en el año 1986. La Carta de Ottawa. Alma Ata, no te olvides que este es para las APS, Atención Primaria de la Salud. Por eso te vas a acordar con A de Atención Primaria de la Salud. ¿Ok? ¿Qué prueba adicional debe realizar para clasificar el tipo de leucemia linfoblástica aguda y orientar su tratamiento? Solamente con esto puede responder tu pregunta. Veamos, a ver, es un niño de 4 años, es llevado al hospital por su madre, quien se preocupa por palidez, fiebre, hematomas frecuentes. El niño también se queja de dolor óseo y articular. El examen físico revela hepatoesplenomegalia y adenopatías cervicales. Es característico donde el niño viene con adenopatías, con esplenomegalia, más pancitopenia. Tiene trombocitopenia, tiene leucocitos con predominio de linfoblastos. Es una leucemia linfoide aguda, linfoblástica aguda. Se realiza una biopsia de médula ósea para confirmar su diagnóstico. ¿Qué prueba te va a ayudar para clasificar este tipo de leucemia linfoide aguda? La leucemia linfoide aguda se va a clasificar en L1, L2 y L3. ¿Cuál es la más frecuente? La L1. ¿Cuál es la que está asociado cuál es la que está asociado a la infección por virus de Epstein-Barr? La L3. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué utilizas para clasificar esto? Viene a ser, doctores, la citometría de flujo, citogenética, inmunofenotipaje, biopsia, citometría de flujo. ¿Qué complicación se puede presentar en el shock séptico por activación masiva de la coagulación? En el shock séptico por activación masiva de la coagulación, doctores, se va a complicar con el SID, síndrome de coagulación intravascular diseminada, donde todos los factores de coagulación están alterados. El TTPA, el TP, el tiempo de trombina, el tiempo de protombina, el TT, todo está alterado, doctores, en la coagulación intravascular diseminada. Estaban preguntando qué cromosoma está afectado en este caso. En un recién nacido de sexo femenino es llevado a la unidad de cuidados intensivos neonatales por presentar malformaciones congénitas, entre ellas microcefalia, labio leporino, polidactilia, defectos cardíacos renales. Se sospecha que presenta una trisomía, labio leporino, polidactilia. ¿Ok? Eso es característico de quién, doctores? De la trisomía D con P de Patau, ¿ok? La trisomía número 13. ¿Qué complicación fetal tiene mayor riesgo de presentar este paciente? Es una mujer de 32 años con antecedente de diabetes tipo 1, desde hace 15 años, acude a su primera consulta prenatal de 8 semanas de gestación, refiere que ha tenido dificultad para controlar sus niveles de glucosa. Ojo que tiene diabetes tipo 1 y tiene problemas para controlar su glucosa. Esto te puede llevar con malformaciones, con episodios de hipoglicemia e hiperglicemia. Se le realiza una ecografía que muestra un embrión vivo con latido cardíaco y una longitud cefalocaudal de 18 milímetros. ¿Qué complicación fetal tiene mayor riesgo de presentar este paciente? Estos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen alto riesgo de presentar defectos del tubo neural, doctores. La macrosomía fetal se presenta por diabetes gestacional. La diabetes que viene antes de la gestación, más bien se complica con RCIU, defecto del tubo neural. ¿Qué tipo de dengue se caracteriza por presentar fiebre alta, cefalea, dolor retrocular, mialgias y atralgias? ¿Te dan algún signo de alarma? No te dan algún signo de alarma. El dengue se clasifica como dengue con signos de alarma, dengue grave y dengue sin signos de alarma. Estamos ante un dengue sin signos de alarma. Estos son el dengue sin signo de alarma, mialgias, artralgias, petequias, torniquete positivo, leucopenia. Pero ¿cuáles son los signos de alarma? Los que mayormente han venido en preguntas de examen es el dolor y los vómitos. Pero ¿qué tipo de dolor? Es un dolor abdominal intenso. Vómitos persistentes. Acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hepatomegalia mayor o igual a 2 centímetros, laboratorio, aumento de hematocrito con trombocitopenia, son casos de dengue con signos de alarma. Y si es que ya hay falla orgánica, estaremos ante un dengue grave. Dengue sin signos de alarma. ¿Qué fármaco se usa para el tratamiento de la tos seca y persistente que no responde a otros antitusígenos? ¿Ok? La codeína es un fármaco que se utiliza como antitusígeno, pero por sus efectos adversos y porque es adictiva, no se suele dar la codeína. El ambroxol
y la bromexina generalmente se utiliza para tos productiva, porque son mucolíticos, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta será el dextrometorfano, y el dextrometorfano se utiliza sobre todo cuando no responde a otros antitusígenos que presentan tos seca, ¿no? Dextrometorfano. Un profesor de educación física quiere promover hábitos saludables entre sus alumnos de secundaria. Para ello decide realizar una actividad en la que cada uno de ellos se va a revisar un tema. Cada uno de ellos revisa su tema, ¿ok? De los hábitos saludables. Esto permite una confrontación de ideas y una complementación de distintos puntos de vista, confrontación de ideas, tratados sobre un tema. Eso, doctores, es discusión en grupo, ¿ok? Es un método de educación en la salud, discusión en grupo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta mujer de 25 años primigesta que acude al hospital con fiebre, dolor abdominal y flujo vaginal fétido de 2 días después de un parto vaginal? 2 días después de un parto vaginal. La paciente tiene una temperatura de 38, útero sensible, leucorrea purulenta, probablemente loquios fétidos, y leucocitosis con desviación izquierda. Estamos, doctores, después de 2 días de un parto, el paciente tiene fiebre, hipersensibilidad uterina, coloquio fétidos, es característico de una endometritis puerperal, ¿ok? Y no te olvides, por favor, de la triada clínica que viene a ser de la endometritis puerperal, la hipersensibilidad uterina, además el paciente presenta loquios fétidos y la fiebre, doctores, que se va a presentar con 38.5. Un hombre de 45 años acude al consultorio médico por presentar obesidad central, hipertensión arterial, estrías violáceas a nivel del abdomen. ¿Eso es característico de quién? Del síndrome de Cushing que viene con hipertensión arterial. Al examen físico se observa una cara redonda, cara de luna llena, rubor facial y acné. Se solicita una prueba de supresión con dexametasona, de resultado que resulta positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable entonces? Estaremos ante un síndrome de Cushing, ante una hiperplasia suprarrenal congénita, un síndrome de Cohn o una enfermedad de Cushing. Cuando este paciente te resulta una respuesta positiva a la dexametasona, estamos ante una enfermedad de Cushing. ¿Por qué, doctores? Porque la enfermedad de Cushing, recuerda, hablamos de enfermedad de Cushing a nivel central y síndrome de Cushing es a nivel periférico. La enfermedad de Cushing es porque no se está produciendo la ACTH a nivel central, ¿ok? Si tú le das dexametasona, la dexametasona es un corticoide. Por lo tanto, si le estás dando corticoide, el organismo detecta que hay exceso de corticoide y hace un feedback negativo, evitando la secreción de ACTH. Por eso que te sale test de supresión positiva. ¿Ok? Respuesta positiva de dexametasona. Enfermedad de Cushing, entonces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este recién nacido de 28 semanas de gestación extraído a una unidad de cuidados intensivos neonatales por presentar dificultad respiratoria desde el nacimiento? Tiene una frecuencia respiratoria de 80 por minuto, aleteo nasal. ¿De cuánto? 28 semanitas, doctores. Por lo tanto, viene con una dificultad respiratoria. ¿Qué vas a marcar, doctores? Para esto, ves la edad gestacional, menor de 34 semanas, lo más probable es que te estén hablando de una enfermedad de membrana hialina porque todavía no hay surfactante suficiente. Mayor de 34 semanas hasta 41,6 séptimos, es decir, te hablan de un paciente término o mayor de 34 semanas, probablemente estaremos ante una taquimia transitoria del recién nacido. Y si que te hablan de un postérmino mayor o igual a 42 semanas, lo más probable será síndrome de aspiración de líquido meconial. En menor de 34 semanas estamos en una enfermedad de membrana hialina y su patrón característico es retículo granular difuso con broncograma aéreo, patrón en vidrio de lustrado. ¿Ok? Estaremos entonces ante una enfermedad de membrana hialina. ¿Qué tipo de diseño de estudio se caracteriza por la asignación aleatoria de los participantes y diferentes grupos de intervención? Si hay intervención, ya es un estudio experimental. ¿Ok? Y la comparación de los resultados entre grupos. Entonces hay comparación, hay asignación aleatoria. Entonces, ¿ante qué caso estamos? ¿Estaremos ante un caso sin controles? No, este es un analítico observacional. ¿Ok? Corte, tampoco. Son analíticos, cortes son analíticos. ¿Cuál es el único experimental? El ensayo clínico. Es el único experimental. ¿Qué tipo de epilepsia se caracteriza por crisis generalizadas que afectan a ambos hemisferios cerebrales? Obviamente, cuando son generalizadas, están afectando a ambos hemisferios cerebrales. Y la causa más frecuente, doctores, es idiopática. ¿Qué tipo de epitelio recubre con mayor o la mayor parte de las vías respiratorias desde la nariz hasta los bronquiolos terminales?
¿Cómo se llama ese epitelio? Epitelio cilíndrico pseudotrasficado ciliado con células caliciformes. Tenemos la zona de conducción y tenemos la zona respiratoria. A nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios tendremos el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. A nivel de los bronquiolos ya empieza a cambiar a epitelio columnar, pero sigue teniendo cilios, donde desaparecen los cilios a nivel de la zona respiratoria, porque en los bronquiolos terminales aún hay cilios, pero ya son células cúbicas, ¿ok? Y en los bronquiolos respiratorios, aparte de células cúbicas, habrá células planas, y acá hay células claras, ¿ok? Generalmente acá están las células caliciformes, secretoras de moco. A partir del bronquiodo terminal empieza a presentarse las células claras principalmente. Y a nivel alveolar, ¿ok? Otro dato adicional en el bronquiolo respiratorio se llama bronquiolo respiratorio porque ya hay bronquios en su pared y ya puede hacer hematosis. Luego tenemos los alveolos, el conducto alveolar, los sacos alveolares. ¿Ok? Y acá también tenemos células, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 se encarga de la hematosis y el neumocito tipo 2 se encarga de la secreción del surfactante. En pacientes que tienen síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿qué pasa? Hay una injuria pulmonar y en esa injuria pulmonar el neumocito tipo 2 se convierte en neumocito tipo 1, disminuyendo este. Por lo tanto, disminuye el neumocito tipo 2. Como disminuye el neumocito tipo 2, disminuye la producción del surfactante, que es la base fisiopatológica del síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Qué agente etiológico es el más frecuente en la coriomionitis? Pregunta directa, ¿correcto? Lo más frecuente, al igual que una sepsis neonatal, será acá es el estreptococo del grupo B, ya el estreptococo agalactiae. Agalactiae. Este es el más frecuente en primer lugar. En segundo lugar es la Escherichia coli. ¿Ok? ¿Y cuál es el tratamiento? Al igual que una sepsis neonatal, al igual que una coriomionitis, el tratamiento es igual, AMPI magenta. ¿Qué bacteria es la causa más frecuente del síndrome urémico hemolítico asociado a toxina Shiga? El más frecuente, doctores, será una Salmonella typhi, será Escherichia coli O157H7 o Escherichia coli O7H157, Shigella dysenteriae. Entonces, no puede ser Shigella dysenteriae el más frecuente. El más frecuente es E. coli. La Shigella dysenteriae es el segundo en frecuencia, sobre todo el serotipo 1. Pero la Escherichia coli, sí, ¿cuál serotipo, doctor? La Escherichia coli enterohemorrágica, no se olviden, el serotipo AH7 o 157. ¿Ok? Ese es el SHU, donde el paciente viene con anemia, el paciente viene con plaquetopenia por consumo y el paciente tiene falla renal con oliguria. ¿Cuál es el manejo más adecuado para este paciente? Es una mujer de 25 años primigesta que acude al hospital con contracciones uterinas regulares cada 5 minutos desde hace 2 horas. Al examen físico se encuentra con cuello uterino borrado, dilatado 4 centímetros, membranas íntegras. El feto está en presentación cefálica con una frecuencia cardíaca fetal de 140 latidos por minuto. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en este paciente? A ver. Subrayamos los puntos más importantes. Primero, que tiene contracciones regulares, ¿ok? 5 minutos desde hace 2 horas. Y el cuello uterino, 4 centímetros. Las membranas todavía están íntegras. Y el feto está normal y está en presentación cefálica, entonces no hay ningún problema. ¿Debemos administrar oxitocina? No. ¿Ok? Realizar cesárea tampoco. Realizar amniotomía menos esperar la evolución del trabajo del parto. Acá me están preguntando por el estadiaje FIGO. Veamos hasta dónde va la extensión del tumor. Es una mujer de 45 años que acude al consultorio por presentar sangrado vaginal intermenstrual desde hace 3 meses. No tiene antecedentes personales ni familiares. Al examen físico se observa el cuello uterino con una lesión ulcerada de 3 centímetros de diámetro que ocupa el labio anterior. Se extiende al canal endocervical y hay compromiso parametrial sin afectar el tercio inferior de la vagina. Se toma una biopsia que confirma el diagnóstico de carcinoma escamoso invasor. Por lo tanto, doctores, debe saber, obviamente, el estadiaje del cáncer de cervix. Para eso, doctores, la mnemotecnia es 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 2, 3, 4, 5. Y lo ubicas en una recta numérica. En la recta numérica vas ubicando, doctores, el 2, perdón, acá primero ubicas los impares, 3, 5 y luego los pares, el 2 y el 4. Acá será milímetros, acá será milímetros, acá será centímetros y centímetros. ¿Ok? Este es el 1 a 1
Este es el 1A2, este es el 1B1, el 1B2 y este es el 1B3. Cualquiera de esos te pueden preguntar, ¿no? Ahí tienes. Y siempre es menor igual. Siempre es menor igual, y acá también menor igual. El 1B3 será mayor de 4 centímetros. Y luego tenemos el 2, ¿ok? El 2A será menor de 4 centímetros y el 2B será mayor de 4 centímetros. Y luego tendremos el 2A y el 2B. Pero ¿cuál es la diferencia, doctores? Que el B, el 2A, tenemos el 2A1 y el 2A2. El 2A1 es menos de 4 centímetros y el 2A2 es mayor de 4 centímetros. El B es cuando compromete parametrios, ¿ok? Pero no compromete el tercio inferior de la vagina, ¿ok? ¿Hay compromiso parametrial? Sí, y no compromete el tercio inferior de la vagina. Ese es un 2B. Pero hay una forma más práctica, doctores, para que tú puedas responder a tu pregunta. Fíjate, tú trazas dos líneas acá, ¿ok? Y acá vas a ubicar, este es el 2A, este es el 2B, este es el 3A y este es el 3B. Fácil, ¿sí o no? Por acá estarán los parámetros, ¿ok? Acá están los parámetros. Por acá estará el uréter. Por lo tanto, el 2A no hay afectación parametrial, hay afectación del tercio superior de la vagina, sí, pero no hay afectación del tercio inferior de la vagina. En el 2B hay afectación del tercio superior de la vagina y hay compromiso parametrial. Por lo tanto, en el 2B ya la paciente empieza a presentar dolor. En el 3A hay compromiso del tercio inferior de la vagina, pero no hay compromiso de la pared pélvica. A diferencia del 3B, que hay compromiso de la pared pélvica y lo alcanza al uréter y te puede hacer hidronefrosis. Y estos pacientes mueren por insuficiencia renal. ¿Ok? Por lo tanto, estaríamos en un estadio 2B. ¿Qué complicación a largo plazo puede presentar un niño que ha ingerido lejía? Te dice a largo plazo, ¿eh? A largo plazo. ¿Te puede presentar aspiración? Sí, eso a corto plazo. Estenosis esofágica, cáncer esofágico, reflujo gastroesofágico, úlcera esofágica. Obviamente una alteración esofágica. Pero el cáncer de esófago generalmente está asociado, doctores, sobre todo el epidermoide es el que está asociado a tabaco y a alcohol. El epidermoide y el cáncer de esófago tipo adenocarcinoma está asociado a esófago de Barrett, ¿no? Por lo tanto, acá la respuesta será una estenosis esofágica. ¿Qué tipo de estudio epidemiológico se basa en la comparación de los grupos de personas que tienen o no una determinada exposición y que se observan a lo largo del tiempo? Tú haces seguimiento, 5 años, 10 años, y pueden experimentar pérdida en el tiempo. Eso, doctores, se llama estudio de cohorte, de corte, que lo ves con el RR, recuerda. Mientras que los casos y controles es con el ratio. Y los casos y controles partes de la enfermedad y vas buscando todos los factores de riesgo. ¿Ok? Ese viene a ser el casos y control. El casos y control ubicas a un grupo donde son todos sanos y el otro grupo donde son todos enfermos, sin importar o no la exposición. ¿Ok? Y ahí tiene las características de cada uno de los casos y controles y de los cortes, que ha sido varias veces preguntado. ¿Cuál es el que tiene más sesgos? Obviamente, el que tiene más sesgos es el de casos y controles, a diferencia de los cohortes. Sino que los cohortes, su desventaja es que se va perdiendo pacientes en el camino porque son largos. Por lo tanto, se tiene que iniciar con hartos pacientes y son más costosos, más caros, ¿no? ¿Qué medida preventiva se debe tomar para evitar la transmisión vertical de la tuberculosis en la madre del recién nacido? Para evitar la transmisión vertical, se supone que la madre está con una TB activa. Administramos profilaxis con isoniazida al recién nacido. Obviamente lo podemos hacer, administrar profilaxis con isoniazida al recién nacido, pero recuerda que no solamente se puede hacer con isoniazida, también con rifampicina. ¿Ok? Pero para eso tiene que decirme que el recién nacido está asintomático, que no tiene ningún síntoma, porque si el recién nacido ya tiene algún síntoma, o la anatomopatología de la placenta me salió positivo, o la radiografía me sale positivo, ese niño se va a tratamiento al igual que la madre. Evitar la lactancia materna hasta que la madre complete el tratamiento, no. Evitar la lactancia materna directa, sí,
Puedes dar lactancia materna indirecta, no hay ningún problema. ¿Hasta cuándo? Hasta 2 semanas de tratamiento anti-TB efectivo, doctores. Después de 2 semanas de tratamiento anti-TB efectivo, ya se puede dar de lactar. Obviamente la madre con su mascarilla, ¿ya? Pero 2 semanas al menos. Pero sí puedes dar lactancia indirecta, es decir, ordeñar y luego darle en su biberón, ¿no? ¿Qué signo clínico caracteriza la varicela? Pregunta fácil, ¿no? Vesículas, no se olviden. El exantema vesicular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente, niño de 8 años que es llevado al servicio de emergencia por su madre y que presenta edema facial desde hace una semana? Orina oscura, disminución del volumen urinario. ¿El niño tiene antecedentes de qué? De faringitis estreptocócica. Niño con antecedentes de faringitis estreptocócica que luego viene con hipertensión arterial, que luego viene con proteinuria en orina, y que luego el paciente viene con hematuria, proteinuria en rango no nefrótico más presión alta, estamos ante un síndrome nefrítico. Previa exposición a una faringitis estreptocócica será una glomerulonefritis post-estreptocócica, post-infecciosa. Puede ser una nefropatía por IgA. ¿Cuál es la presentación clásica de la nefropatía por IgA? Que el paciente viene con una infección respiratoria de vía superior y luego de 2 días o ahí nada más al siguiente día el paciente empieza a tener hematuria, es decir, no tiene periodo de ventana. Lo que sí tiene la glomerulonefritis postinfecciosa, que generalmente se presenta esta glomerulonefritis luego de 2 semanas, de 1 a 2 semanas después de la faringitis estreptocócica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente de 45 años que acude al servicio de emergencia por presentar dolor de cabeza intenso, de inicio súbito, que impide realizar sus actividades habituales? Refiere que el dolor se localiza en la región occipital y se irradia hacia el cuello y los hombros. ¿Tiene antecedentes? No tiene antecedentes familiares ni personales de migraña, hipertensión arterial o traumatismo craneoencefálico. Al examen físico se observa rigidez de nuca, porque estaba ocupando el espacio subaracnoideo esa sangre. Fotofobia. La presión arterial es de 130/80, frecuencia cardíaca es de 72, el resto del examen neurológico es normal. Por lo tanto, doctores, cuando viene una paciente con inicio súbito de cefalea, un dolor intenso, una cefalea en trueno, como el peor dolor que ha experimentado en su vida, eso es característico de la hemorragia subaracnoidea que generalmente se desencadena cuando el paciente está haciendo actividad física, alguna actividad física. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente? Hombre de 45 años, acude al consultorio por presentar dolor anal intenso y sangrado al defecar desde hace una semana. Al examen físico se observan masas hemorroidales prolapsadas trombosadas, por lo tanto el tratamiento de una hemorroide trombosada será hemorroidectomía, ¿ok? Acá me están diciendo cuál es el diagnóstico más probable de este paciente. Es una paciente mujer de 32 años que cursa con amenorrea. Y me dan todos estos datos y además me dan las hormonas, ¿ok? Me dice, secundaria de hace meses de evolución, no tiene antecedentes de enfermedades crónicas ni quirúrgicas, refiere que ha estado sometida a un alto nivel de estrés laboral. Ha perdido 10 kilogramos de peso en el último año, su índice de masa corporal es de 17, probablemente anoréxica, ¿no? El examen físico se observa una disminución del tejido adiposo subcutáneo, ausencia del vello axilar y pubiano, atrofia mamaria. Se solicita una analítica y te da los siguientes resultados. Veamos. La FSH tiene 2. ¿Cuál es su valor normal? De 3 a 20. Está bajo. La LH tiene 1. ¿Cuál es su valor normal? De 2 a 12. Está bajo. El estradiol de 10. Su valor normal de 20. Está bajo. 15. Bueno, la prolactina está normal. La tirotropina 3 miliunidades, esto también está normal. ¿Qué tengo bajo? Las hormonas sexuales, ¿ok? La FSH, el LH y el estradiol. Probablemente se trate de qué, doctores? De un hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Cuál es la característica del hipogonadismo hipergonadotrófico? Que el estradiol se encontraría aumentado. ¿Ok? El estradiol se encontraría aumentado, por eso es hipergonadotrófico, porque las gónadas estarían funcionando muy bien. Pero acá el estradiol también está bajo, entonces estamos ante un hipogonadismo hipogonadotrófico de causa central, ¿ok? Ocasionado probablemente por la anorexia nerviosa en este paciente. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de derrame pleural de tipo trasudado? Una pregunta directa. Cuando hablamos de derrame pleural tenemos dos tipos, trasudado y exudado.
¿Ok? Trasudado y exudado. No se olviden los criterios de Lai. Los criterios de Lai, doctores, el exudado hablamos mayor, mientras que en el trasudado hablamos menor. ¿Ok? Por lo tanto, la causa más frecuente del trasudado viene a ser la insuficiencia cardíaca y la causa más frecuente de los exudados viene a ser, doctores, el derrame paraneumónico. Entonces acá la respuesta será insuficiencia cardíaca. Cirrosis hepática también es causa de trasudado, síndrome nefrítico también, insuficiencia renal. Son causas de derrame pleural de tipo trasudado, ¿no? Pero la más frecuente es insuficiencia cardíaca. ¿Qué estructura embrionaria da origen al tubo neural que luego se diferencia en cerebro y médula espinal? ¿Quién va a dar origen al tubo neural, doctores? Y viene a ser la placa neural. Y lo vemos acá, fíjense. Esta es la placa neural. La placa neural se invagina y forma el tubo neural. Y acá tenemos las células de la cresta neural. ¿Ok? Entonces la placa neural te da el tubo neural. Un niño de 3 años es llevado a la emergencia por su madre, quien refiere que desde hace 2 días presenta fiebre, tos seca y dificultad para respirar. El niño tiene antecedentes de asma y alergia al polen. Examen físico se observa una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 92 y además tiene un estridor inspiratorio con signo de la cimitarra. ¿Ok? Bien. Entonces, doctores, ¿ante qué cuadro estamos? Que luego después, hace 2 días, presenta fiebre, tos, dificultad para respirar. Este niño tiene un croup viral probablemente. Y la característica del croup viral es cuando el paciente tiene una infección de vía respiratoria superior y luego después de 2 a 3 días, viene con estridor, característico del croup viral, o también denominado laringotraqueitis, ¿no? ¿Qué valor de proteinuria se considera criterio para el diagnóstico de síndrome nefrótico? Mayor de 3.5. ¿Cuál es el más cercano acá? Mayor de 3 gramos en 24 horas es el diagnóstico de síndrome nefrótico. ¿Qué medida de tendencia central se define con el valor que mide a la distribución en 2 partes iguales, de modo que el 50% de los datos son menores o iguales a ella y el otro 50% son mayores o iguales a ella? Estamos ante una mediana moda media varianza. La moda es la que más se repite, la media es el promedio. ¿Cuál será la respuesta? La mediana. ¿Ok? Entonces tenemos la moda, es la que más se repite, la mediana, 50 antes y 50 después. La media viene a ser, autores, el promedio. ¿Ok? ¿Cuál es la causa más frecuente de la pancreatitis aguda? La principal causa viene a ser la microlitiasis y en segundo lugar el alcoholismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? De un hombre de 35 años que acude a consulta por presentar fiebre, tos seca y disnea progresiva desde hace 2 semanas. Refiere que tiene una pareja sexual estable desde hace 5 años, pero ocasionalmente tiene relaciones sexuales sin protección con otras personas. El examen físico revela una temperatura de 38,5, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno de 92 al aire ambiente. La auscultación pulmonar se escuchan estertores, crepitantes bilaterales. En la radiografía, un patrón intersticial difuso y tú le pides una prueba de VIH y te sale positiva, doctores. No olvides que este es característico de ¿quién? De Pneumocystis jirovecii y su marcador clínico es la disnea progresiva. LDH también encontrarás elevado, es una neumonía por Pneumocystis jirovecii. ¿Qué principio bioético se refiere al no hacer o no causar daño a los demás? El primum non nocere, y eso es la no maleficencia. ¿Qué actitud debe tomar el médico ante esta situación de un niño de 7 años? Es llevado a la consulta por su madre, quien refiere que el niño presenta moretones, rasguños en varias partes del cuerpo. La madre dice que el niño se cae mucho cuando juega con sus amigos y que no le presta mucha atención. El niño está callado y evita el contacto visual con el médico. Al examinarlo se observan hematomas de diferentes edades, diferentes tiempos, cicatrices lineales en los brazos, quemaduras con cigarrillo en el abdomen. Eso es violencia infantil. Por lo tanto, doctores, ¿qué se debe hacer en este caso? Avisar siempre cuando te dan este dato, doctores, la respuesta será o fiscalía o policía. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta será notificar el caso al servicio de protección infantil. ¿Solicitar evaluación psicológica de la madre? No.
Prescribir analgésicos tampoco. Aconsejar a la madre que sea más cuidadosa tampoco. Notificar caso de protección infantil porque estamos ante un caso de violencia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un hombre de 65 años que acude al consultorio por dolor, rigidez de las rodillas, que empeora con el movimiento y mejora con el reposo? ¿Cómo se llama este dolor? Este es un dolor mecánico. Si vemos las respuestas, la artritis reumatoide tiene dolor inflamatorio. La artritis séptica, la gota, dolor inflamatorio. Solamente por saber ese dato, yo puedo llegar a la respuesta. Además, me dice que refiere el dolor más intenso por las mañanas y que se dificulta realizar actividades diarias. Al examen físico observa crepitación articular, deformidad en varo y disminución del rango del movimiento. Eso es característico de una osteoartrosis, ¿no? ¿Qué signo clínico se observa en la otitis externa maligna? Que puede llegar hasta el hueso incluso y te puede dar compromiso del séptimo par craneal, parálisis facial y dolor retroauricular, ¿ok? Como complicaciones. ¿Qué virus causa el sarampión? Sarampión con P de paramyxovirus. El paramyxovirus con P de parainfluenza, de influenza, de paperas y de virus sincitial respiratorio son paramyxovirus, ¿ok? ¿Qué tipo de participación comunitaria en salud se está llevando a cabo en este caso? Un grupo de mujeres indígenas de una comunidad rural de México ha iniciado un proyecto de salud comunitaria con el apoyo de una organización no gubernamental. El proyecto busca mejorar las condiciones de salud y bienestar de todas las mujeres y sus familias, así como reducir las desigualdades de la salud que enfrentan. Para ello, el grupo ha realizado un diagnóstico participativo de las necesidades y recursos de la comunidad. Ha diseñado un plan de acción con objetivos y actividades concretas y ha establecido mecanismos de seguimiento y evaluación. ¿Qué tipo de participación comunitaria se llama? Participación consultativa, funcional, interactiva. Es una participación empoderadora. ¿Ok? Bien. ¿Qué tipo de parto se denomina cuando el feto se presenta con los pies o las nalgas hacia abajo? Fácil, ¿no? Es un parto podálico, ¿ok? Lo ideal es que sea cefálico, ¿no? Y un parto podálico se va a cesárea. ¿Y cómo determinamos, doctores, la posición, por ejemplo, si es que es un transversal? Porque la posición, ya sea en un cefálico o en un podálico, vemos el dorso del bebé y decimos, ¿es izquierdo o es derecho? ¿Cómo determinamos la posición en un parto, perdón, en una gestación transversal? Con la cabeza, ya la posición de la cabeza del bebé. Parto podálico, entonces. Me están preguntando qué tipo de epistaxis presenta este paciente. Un hombre de 65 años acude a sala de emergencias por un sangrado nasal que no cesa desde hace 30 minutos. El paciente refiere que deglute la sangre. Tiene antecedente de hipertensión arterial y toma aspirina diariamente. Al examinarlo se observa hemorragia activa por el orificio nasal izquierdo y tiene goteo a nivel posterior. Bueno, ya tienes el diagnóstico. ¿Qué tipo de epistaxis será? Anterior, posterior. Epistaxis posterior. ¿Ok? Y obviamente es de origen arterial. De la arteria esfenopalatina. Esfenopalatina. El origen anterior, recuerda que es el plexo de Kieselbach, ¿ok? Mientras que el posterior es el plexo de Woodruff, que viene a formar de la arteria esfenopalatina. Posterior, entonces. ¿Qué factor de riesgo se asocia con mayor frecuencia en la enterocolitis necrotizante en los recién nacidos? Que estos pacientes sean prematuros. La prematuridad es el principal factor de riesgo para que te produzcan enterocolitis necrotizante. ¿Qué tipo de prevención está aplicando en este caso de un hombre de 45 años? Acude al centro de salud por presentar dolor torácico, disnea y palpitaciones. Se le realiza un electrocardiograma que muestra un infarto agudo de miocardio. Se le administra tratamiento farmacológico y se le deriva al hospital para una angioplastía coronaria. Además, le brinda consejería sobre hábitos saludables y se le proporciona seguimiento. Seguimiento periódico.
¿Qué tipo de prevención se está realizando en este paciente? Ya le ha dado el infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, prevención primaria no puede ser. Prevención secundaria es diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. Cuando tú haces o cuando el paciente está en un programa, por ejemplo, como el programa del pie diabético, eso es para rehabilitación y eso es característico de la prevención terciaria. La prevención cuaternaria, sobre todo, es para evitar el sobrediagnóstico o el sobretratamiento dado por los médicos. ¿Qué nivel de atención de salud se encarga de brindar servicios de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación a una población asignada para disminuir la incidencia? Eso es en el primer nivel de atención. En el segundo, sobre todo se hace, doctores, en el primer nivel de atención, ojo. Estas cuatro cosas. Esa es una atención integral. Promoción, prevención, recuperación, rehabilitación. ¿Ok? Primer nivel de atención sobre todo. ¿Qué fármaco antitiroideo es de elección para tratar el hipertiroidismo durante el embarazo? Pregunta directa. ¿Qué fármaco damos? ¿El metimazol o el propiltiuracilo? El que es indicado en la gestación es el propiltiuracilo, doctores. El metimazol no se indica. Se puede indicar a partir del segundo trimestre, pero no se suele indicar. El mejor viene a ser el propiltiuracilo. ¿Qué tipo de psoriasis es la más común que causa parches secos, pruriginosos elevados, de piel cubiertos de escamas, una escama plateada? Eso es característico ¿de quién? De la psoriasis en placas, ¿ok? De la psoriasis en placas. Y ese viene a ser la más frecuente. El tipo de psoriasis más frecuente es la psoriasis en placas, que generalmente es en adultos. La psoriasis cutata es en forma de gota que se presenta en los niños, es lo más frecuente en los niños. La psoriasis inversa es cuando se presenta a nivel de los pliegues, por ejemplo, pliegues axilares. Y la psoriasis pustulosa, su mismo nombre dice, la presencia de pústulas. Por lo tanto, estamos acá, la psoriasis en placas. La psoriasis se produce porque hay una hiperkeratosis, es decir, hay una producción exagerada y rápida del intercambio de la piel. Normalmente el intercambio de la piel dura entre 28 días aproximadamente. Pero en una psoriasis, ¿cuánto dura? 3 días, doctores. 3 días. Por eso que los núcleos a nivel de la capa córnea, los queratinocitos a nivel de la capa córnea, vamos a encontrarlo con núcleo. Eso es característico de la psoriasis. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir en una mujer de 32 años primigesta que acude a la consulta de urgencias por presentar dolor abdominal intenso, sangrado vaginal y pérdida de líquido amniótico? ¿A las cuántas? A las 28 semanas. Ecografía revela desprendimiento prematuro de la placenta y estado fetal no tranquilizador, doctores. Este paciente está en sufrimiento fetal agudo. Anteriormente se denominaba sufrimiento fetal agudo, pero actualmente es estado fetal no tranquilizador. ¿Ok? Es decir, este paciente está comprometido, el bebito. ¿Qué debo hacer? Debo sacarlo de manera inmediata. Administrar corticoides no hay tiempo, doctores. Inducir el parto vaginal tampoco. Administrar sulfato de magnesio tampoco. Realizar cesárea de urgencia y transfundir sangre a la madre si es que es necesario, si es que ha habido mucha pérdida. Lo que se debe hacer ante todo estado fetal no tranquilizador es cesárea de emergencia, doctores. ¿Ok? ¿Qué agente etiológico es el principal causante de diarrea acuosa en la infancia? Y la más frecuente es viral. Y de ellos, lo más frecuente es el rotavirus, en menor de 2 años de causa acuosa. ¿Ok? Bien. Shigella, mayor de 2 o 5 años, pero de causa disentérica. El Campylobacter jejuni, menor o igual a 2 a 5 años, es menor, de 2 a 5 años y sobre todo cuando está en contacto con aves de corral, con palomas, etc. ¿Ok? Rotavirus. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un niño de 4 años que es llevado a consulta por su madre, quien refiere que desde hace 2 días presenta fiebre, malestar general, erupción cutánea? Al examen físico se observa una erupción maculopapular generalizada que respeta las plantas y las palmas. Se acompaña de adenopatías cervicales y retroauriculares, doctores. Tenemos un exantema con adenopatías retroauriculares o cervicales posteriores. El niño no ha recibido ninguna vacuna hasta el momento. ¿Cuál es su diagnóstico? Sarampión no puede ser, varicela tiene que tener las vesículas, escarlatina tiene que tener antecedente de una faringoamigdalitis aguda, las líneas de Pastia, la facies de Filatov, etcétera, cosa que no lo tiene. La escarlatina es la única exantemática producida por una bacteria.
Por lo tanto, acá la respuesta será, doctores, la rubiola, que te da el signo de Teodor, que son las anopatías cervicales retroauriculares. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de la conjuntivitis en este niño? Es un niño de 5 años, acude al consultorio con su madre, quien refiere que desde hace 2 días presenta enrojecimiento, secreción picazón de ambos ojos. Al examen se observa una hiperemia conjuntival, edema palpebral y secreción mucopurulenta. Secreción mucopurulenta es bacteriana y una conjuntivitis bacteriana, el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus. Ese es el más frecuente, el Staphylococcus aureus. En el recién nacido hablaremos de una clamidia trachomatis, que es de inclusión, que te produce el tracoma, y también por una conjuntivitis gonocócica. La gonocócica es hiperaguda antes de los en los primeros 3 días, a partir del tercer día, mientras que la clamidia trachomatis a partir del quinto día. ¿Ok? Entonces debemos recordar, doctores, la conjuntivitis alérgica, la conjuntivitis viral. La conjuntivitis viral, el agente más frecuente es el adenovirus. La alérgica, obviamente, por hipersensibilidad de tipo 1. La conjuntivitis papilar gigante asociado a lentes de contacto. O la flictendular asociado a Staphylococcus aureus. ¿Ok? Otro dato adicional, aparte de la característica clínica, que en la alérgica te va a producir prurito y en la bacteriana te va a producir lagañas, mientras que en la viral, que puede ser unilateral o bilateral, clínica general. Es la secreción, doctores. La secreción en la bacteriana es mucopurulenta, en la alérgica es mucosa, en la viral, mucosa y alina. Y otro dato adicional es en la exploración, que ha sido preguntas. Alérgica, encontramos papilas y en la viral, folículos. ¿Ok? ¿Qué nivel de atención en salud se enfoca en la promoción, prevención, diagnóstico a la salud y brinda servicios de atención ambulatoria especializada y de hospitalización a pacientes derivados del primer nivel de atención o de los que se presentan de modo espontáneo con urgencias? ¿De dónde o a dónde derivas a estos pacientes de primer nivel de atención? ¿A dónde va a pasar, pues, doctores? A un segundo nivel de atención. El primer nivel de atención a la justa tiene internamiento, el 1-4, no tiene hospitalización. ¿Y quién presenta hospitalización? Es el segundo nivel. Por eso lo pasas del primer nivel al segundo nivel. Siempre es jerárquico, en ese orden. ¿Qué neurotransmisor se asocia principalmente a la depresión? ¿Cuáles son los fármacos indicados en la depresión, doctores? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los IRS, ¿ok? ¿Qué te están diciendo? Selectivos de la recaptación de serotonina. El neurotransmisor más asociado a la depresión es la serotonina. ¿Qué tipo de shock se caracteriza por la presencia de presión venosa central y presión capilar pulmonar elevadas, una presión arterial baja y un gasto cardíaco bajo? Shock hipovolémico, shock neurogénico, shock cardiogénico, shock distributivo. Cuando te empiecen a hablar de presión venosa central y presión capilar pulmonar, te están hablando probablemente, doctores, de un cardiogénico o de un obstructivo, de uno de ellos. En el cardiogénico encontramos, en ambos están elevados, tanto en el obstructivo como en el cardiogénico. Estaba elevado la presión venosa central, la presión capilar pulmonar. En el cardiogénico, sobre todo, se eleva la presión capilar pulmonar. Y en el obstructivo, sobre todo, se eleva la presión venosa central. Ahí tiene su etiología. En el cardiogénico, infarto agudo de miocardio, valvulopatías, arritmias. Mientras que en el obstructivo, tromboembolismo pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotoras, atención. Por lo tanto, acá que tenemos el shock cardiogénico. ¿Qué tipo de shock puede cursar con insuficiencia suprarrenal aguda o crisis de Addison? Una pregunta directa. ¿Cuál es la que cursa en el síndrome de Addison, doctores? ¿Qué tipo de shock? Es el shock hipovolémico. ¿Ok? Shock hipovolémico. Bien, siguiente. Me dice, ¿qué diagnóstico sospechas? Un hombre de 35 años sufre un accidente de moto y se fractura el fémur derecho. En la sala de urgencias se le coloca un yeso que cubre toda la pierna desde la ingle hasta el tobillo. Le colocaron un yeso. 2 horas después, el paciente empieza a quejarse de un dolor intenso. Es el primer signo que se va a presentar en este cuadro, el dolor. Dolor intenso en la pierna que no mejora con analgésicos. También refiere entumecimiento, hormigueo, parestesias y debilidad del pie derecho. Al examinar la pierna se observa que está pálida, hinchada y tensa. Pulso débil. ¿Por qué? Porque la presión
intracompartimental va a ser mayor o va a empezar a ser mayor a la presión del pulso, por eso que empieza a disminuir. Y el dolor se exacerba con la flexión dorsal pasiva del tobillo. Por lo tanto, ¿cuál viene a ser tu diagnóstico? El síndrome compartimental, doctores, síndrome compartimental. ¿Con qué hace su diagnóstico? Con el método Stryker, mayor de 30 milímetros de mercurio, ¿ok? Síndrome compartimental. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este cuadro? Hombre de 45 años es traído al servicio de emergencia después de sufrir un accidente automovilístico. Presenta múltiples fracturas costales, hemotórax izquierdo y contusión pulmonar bilateral. Se le realiza una toracostomía y se le coloca en ventilación mecánica. Este paciente está en ventilación mecánica. ¿Y qué pasa a las 24 horas, doctores? A las 24 horas se observa que tiene una saturación de oxígeno baja, 88, una frecuencia respiratoria de 35, una presión arterial 90-60 y una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Será una embolia pulmonar? La embolia pulmonar, doctores, generalmente es cuando un paciente está postrado mayor de 3 días, recién lleva 24. ¿Ok? Recién lleva 24. ¿Será edema pulmonar cardiogénico? Tampoco, no me están dando datos de un problema cardíaco. Neumonía por aspiración. La neumonía por aspiración se presenta luego, generalmente, de 48 horas del ingreso hospitalario. ¿Ok? O asociado a ventilación mecánica, recuerda que se produce la neumonía mayor de las 72 horas. Por lo tanto, acá tu respuesta será síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Qué microorganismo es el más probable que cause sepsis en este caso? Es un recién nacido de 36 semanas. Con un peso de 2.5 kilogramos, nace por parto vaginal después de una ruptura prematura de membranas de 18 horas. A las 24 horas de vida presenta fiebre, dificultad respiratoria, letargo y rechazo al alimento. Se le realiza un hemograma que muestra leucocitosis con desviación izquierda y una proteína C reactiva elevada, es decir, se sospecha de una sepsis neonatal. Y se están preguntando cuál es el germen más frecuente en una sepsis neonatal. Obviamente estamos hablando, doctores, del Streptococcus agalactiae o del grupo B, ¿ok? Y en segundo lugar viene a ser la Escherichia coli. ¿Cuál es la causa más común de neumonía bacteriana en niños? La causa más común de neumonía bacteriana en niños viene a ser el Streptococcus pneumoniae, ¿ok? ¿Cuál es la causa bacteriana más común de otitis media aguda en niños? Igual, de igual manera, doctores. En primer lugar, Streptococcus pneumoniae, en segundo lugar, Haemophilus influenzae y en tercer lugar, Moraxella catarrhalis. ¿Qué músculo del manguito rotador se encarga de la rotación interna del brazo a nivel de la articulación glenohumeral? Para eso debemos saber cuáles son los músculos del manguito rotador. Los músculos del manguito rotador son 4, doctores. ¿Ok? Los que se encuentran en la parte posterior tenemos el es de la espina, ¿no es cierto? Tenemos el supraespinoso, tenemos el infraespinoso, a este nivel tendremos el redondo menor, ¿ok? El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Y por la cara anterior de la escápula tenemos el músculo subescapular. Todos estos músculos de la parte posterior, el supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, perdón, menor, ojo, es menor, se van a insertar a nivel del troquíter, ¿ok? No te olvides, esto puede ser pregunta de examen, a nivel del troquíter o del tubérculo mayor, mientras que el subescapular solito se inserta en el troquín o tubérculo menor, ¿ok? ¿Y cuáles son sus acciones, doctores? Ahí tenemos del supraespinoso, su acción inicia la abducción del brazo. El supraespinoso inicia aproximadamente de 15 a 20 grados. La abducción del brazo, la separación del brazo. De 60 a 90 grados lo va a completar el deltoides. El supraespinoso es el músculo que más se lesiona. ¿Ok? El infraespinoso, rotación lateral. El redondo menor, rotación lateral. El subescapular, rotación medial. ¿Ok? Y acá te están diciendo rotación interna o medial, viene a ser el subescapular. ¿Qué cardiopatía congénita se caracteriza por la presencia de una comunicación interventricular, una estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aorta y una hipertrofia ventricular derecha? Te están dando la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, no te olvides, CIB, hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis pulmonar, que es la más importante, y cabalgamiento de la aorta. Por lo tanto, será una tetralogía de Fallot. Siguiente pregunta.
¿Qué fármaco se utiliza para reducir la producción del humor acuoso y disminuir la presión intraocular en el tratamiento de glaucoma? Sobre todo acá me están hablando del glaucoma crónico, porque te está diciendo que disminuye la producción del humor acuoso, y el que disminuye la producción del humor acuoso es el timolol, ¿ok? Y más bien, el que aumenta la eliminación del humor acuoso es el latanoprost. La acetazolamida es un diurético, ¿ok? Y la pilocarpina, doctores, ¿qué te produce? Miosis o midriasis. Normalmente este glaucoma está en midriasis, por lo tanto lo reviertes con la pilocarpina, ¿ok? Te produce miosis la pilocarpina. ¿Qué tipo de fractura abierta se caracteriza una herida menor de 1 centímetro, limpia y producida de dentro hacia afuera, por lo que se debe manejar como una fractura cerrada, doctores? Y cuando es menor de 1 centímetro de longitud, según la clasificación de Bustillo, es 1, es de tipo 1. De 1 a 10 centímetros, de tipo 2. Y luego tenemos el 3A, 3B, 3C. ¿Ok? ¿Qué debe recordar acá, doctores? El 3C es el más complejo, muy severa, con pérdida de cobertura. Y este es el dato clave. En el 3C, no lo olvides, que hay lesión vascular, ¿ok? Tributaria de reparación, puede requerir cirugía reconstructiva de partes blandas. Y en la lesión ósea, precaria cobertura ósea con minución desde moderada a severa. Lo más importante, lesión vascular, ¿ok? Una mujer de 45 años sufre un accidente de tránsito de fractura de tibia, sospecha exposición de partes blandas. En la radiografía se observa una fractura comminuta mayor a 10 segmentos óseos. En la exploración se observa compromiso vascular. Según la clasificación de Bustillo, ¿a qué corresponde? ¿A quién te comprometía la parte vascular? El 3C, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente adolescente de 15 años que llega a la sala de emergencias con dolor intenso repentino en el escroto izquierdo? Un dolor súbito, hace 1 hora, mientras estaba jugando. Se presenta mientras estaba jugando, se presenta en el coito, se presenta con el contacto con el agua fría de manera brusca. El examen físico revela un escroto hinchado sensible con un testículo izquierdo elevado en ángulo horizontal. ¿Cómo se denomina cuando está el testículo elevado y horizontal? Signo de Gubernier. ¿Y cómo van a estar los reflejos? El reflejo cremastérico y el signo de Fren van a encontrarse ausentes, van a encontrarse ausentes, a diferencia de la orquiepididimitis. En la orquiepididimitis, el reflejo cremastérico y el signo de Fren están o son positivos o están presentes, ¿ok? Entonces acá el diagnóstico viene a ser una torsión testicular. Y esa torsión testicular tiene que entrarse a exploración quirúrgica, ¿ok? Para fijación, y se tiene que hacer antes de las 6 horas. Antes de las 6 horas la viabilidad todavía es del 100%. Mayor de 6 horas ya disminuye la viabilidad de ese testículo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A emergencia por su esposa, quien refiere que desde hace 2 semanas su esposo ha estado hablando solo, mostrando una conducta agresiva, desconfiando de todos. El paciente niega tener ningún problema y se muestra hostil con el personal médico. ¿Cuánto tiempo va, doctores? Y eso es lo que nos va a llevar al diagnóstico. Recién 2 semanas. Durante la entrevista, el paciente dice escuchar voces que le ordenan hacer cosas y que cree que alguien lo está persiguiendo. El paciente no tiene antecedentes médicos ni psiquiátricos previos, ni consume alcohol ni drogas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Al parecer es una esquizofrenia, ¿no? Pero para definirlo como esquizofrenia necesitamos 6 meses, doctores. Por lo tanto, no puede ser esquizofrenia. Trastorno esquizoafectivo tampoco. El trastorno delirante, menos. Estamos hablando de trastorno delirante o también denominado síndrome confusional, no se trata de este caso. Estamos hablando de un trastorno psicótico breve, porque lo que tiene es una psicosis el paciente, escucha voces, ¿no? Se torna violento, etc. Eso es característico de un trastorno psicótico breve. Si es que sigue evolucionando, estaremos luego, mayores a 6 meses, ante una esquizofrenia, ¿no? ¿Qué tipo de infección ginecológica se manifiesta por flujo vaginal espumoso?
verdoso amarillento de color fétido y que puede ir acompañado de picazón, ardor o dolor al orinar. Tricomoniasis, candidiasis vaginal, gonorrea, sífilis. ¿Cuál de estas es una descarga vaginal, no es cierto? ¿Cuál de estas será, doctores, el diagnóstico? Y fíjate en estos datos. ¿Cómo es el flujo, pues, doctores? Tienes que fijarte en el flujo. En la candidiasis, doctor, tiene prurito, es cándida. Pero ¿cómo es el flujo en la cándida? El flujo es grumoso, como leche cortada, como requesón, te dicen, ¿no? Y no te dan esos datos acá. Te dice que es un flujo vaginal espumoso, verdoso y amarillento. ¿Quién te da un flujo vaginal espumoso? La tricomoniasis, porque la tricomoniasis es un parásito, ¿ok? Y este parásito, doctores, tiene una colita y con esa colita al moverlo genera espuma, ¿ya? Tricomoniasis, ¿no? Recuerda que la tricomoniasis no tiene quiste, solamente tiene trofozoito, ¿no? Que lo hemos graficado. Bien, doctores, eso sería toda la resolución del simulacro número 2. Nos estaremos viendo en una próxima sesión. Hasta luego.